Buenas tardes, nosotros somos Jesús Viceira, Orlando Díaz, estudiante de grado en Filosofía, Política y Economía de la Alianza Cuatro Universidades, coordinadores junto a Jorge Caloto de la mesa que vamos a presentar hoy. Bueno, la idea de la mesa surge de una pregunta que nos hicimos los tres cuando anunciaron que íbamos a coordinar este congreso como grado. ¿Qué lazo hace que españoles y latinoamericanos nos sintamos tan cercanos? La primera respuesta, evidente por sí misma, se encuentra en nuestra historia, en aquellos siglos de historia común dentro de una misma entidad. Otra respuesta es la lengua, producto directo de lo anterior, que nos permite articular una realidad hispanohablante similar hasta cierto punto. Ahora bien, es en el lenguaje, paradójicamente, donde encontramos algunas dificultades a esta cuestión. ¿Es posible hablar de la identidad hispanoamericana, de identidad iberoamericana o tan solo de identidad latinoamericana? En la mesa de hoy nos vamos a preguntar por este primer escalón, por la existencia de una identidad latinoamericana con la esperanza de poder recuperar esta cuestión más amplia de Hispanoamérica en un futuro. Sin embargo, no dejaremos de lado totalmente España, pues nos preguntamos también por la evolución de las relaciones entre las nuevas repúblicas y la antaño metrópoli. ¿Qué mejor momento para hacerlo que la víspera de los bicentenarios de independencia en América Latina? Bueno, la relevancia de la mesa radica primero en la conciencia de que la integración regional es una necesidad en un mundo cada vez más globalizado, donde los Estados-nación pierden peso con el tiempo. Asimismo, es importante entender cómo estas relaciones duraderas y cercanas fomentan la prosperidad y el avance de los distintos países de la comunidad hispanohablante. Finalmente, enmarcándonos en este congreso, vamos a abordar la importante cuestión sobre la identidad. Bueno, debido a lo amplio de las cuestiones y a los fantásticos ponentes que nos acompañan hoy, la mesa seguirá un orden específico. En primer lugar, nos remontamos en el tiempo, atrás en el tiempo, para retrasar la historia política de América Latina en los siglos XIX y XX, incidiendo especialmente en la creación de la identidad latinoamericana y los lazos de unión entre los distintos países de la región. Para ello nos acompaña Carlos Malamud, que es catedrático de Historia en la UNED y autor de una variedad de obras y artículos, entre los cuales podríamos mencionar Historia de América Latina o, más recientemente, El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana. Además, Carlos es investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, donde comenta la realidad política de la región y elabora informes como ¿Por qué importa América Latina? Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Bueno, ¿se oye? Hola. Bueno, ¿me oyen? Es que... No, creo que no. Sí. Creo que sí está ahí. ¿Funciona? Sí. Sí, vale. Pues en segundo lugar nos centraremos en el rol de Costa Rica, uno de los países con mejores índices de calidad democrática y nivel de vida de la región. Aprovecharemos en este segundo punto, además, para sumar a estos temas geopolíticos e identitarios la discusión de la defensa de los derechos humanos en el continente. Para ello tenemos el privilegio de contar con Ana Elena Chacón Echeverría, embajadora de Costa Rica en España. Antes de su designación en 2018, fue vicepresidenta segunda, viceministra de Seguridad Pública y diputada de la Asamblea Legislativa de la República. Siendo una de las voces sobre derechos humanos más prominentes de Centroamérica, ha dedicado toda su carrera política y profesional a la lucha por los derechos de las minorías y la erradicación de la pobreza. Con más de 80 proyectos legislativos, de los cuales 15 son ley en la actualidad, la embajadora Chacón destaca por sus esfuerzos en favor de las personas con discapacidad, el feminismo, el colectivo LGTB y las minorías étnicas. Bienvenida, Ana. Sí. Bueno, si quiere decir unas palabras o... Okay. Sigamos el ritmo. Entonces, Ah, ok. muchas gracias. Bueno, en último lugar, de vuelta al presente, se tratarán las relaciones entre España y América Latina para distinguir sus retos principales y conjuntos, pero no entenderemos a España como un agente individual, sino enmarcado dentro de la Unión Europea, lo que nos permitirá reflexionar aún más lejos sobre cómo afrontar los retos globales.
Para ello contamos con Ramón Jáuregui, conocido líder socialista, ex vicelehendakari, ministro y europarlamentario. En este último cargo ocupó la copresidencia de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, tan relevante para el tema que hoy nos une. Tras una espléndida carrera dentro de las instituciones nacionales y europeas, ahora preside la Fundación Euroamérica, dedicada a tejer las relaciones culturales, comerciales y humanas a ambos lados del Atlántico. Bienvenido. Bienvenido, Ramón. Gracias. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, comenzamos entonces con las preguntas. En primer lugar, Carlos, en El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, publicado este mes de febrero, usted se remonta a los distintos intentos de integración de la región, proyectos que han terminado en mal puerto sin excepción. Como señala, una de las razones en la obra es la omnipresencia de los nacionalismos en la región, que parecen ir al alza y han evitado que podamos hablar de una identidad latinoamericana como lo haríamos de una identidad europea. Dado esto, quisiera que nos comentaras algunas claves extra sobre la historia política de América Latina en los siglos XIX y XX que expliquen esta incapacidad para crear proyectos regionales prósperos, incidiendo especialmente en el rol de la identidad latinoamericana en todos estos procesos. Gracias. Bueno, buenas tardes otra vez, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro tan interesante. Es verdad que la integración regional latinoamericana está pasando por momentos muy críticos, está prácticamente paralizada. La mayor parte de las instituciones creadas a comienzos del siglo XXI, en la primera década del siglo XXI, prácticamente están muertos en combate, podríamos decir. Es el caso del ALBA, es el caso de UNASUR, en menor medida CELAC, pero también. Y no solo esto, sino que en líneas generales la integración regional latinoamericana ha encontrado serios problemas para avanzar, sobre todo si tenemos en cuenta que el origen de la integración en América Latina es prácticamente, desde una perspectiva cronológica, el mismo que el de Europa. Ambos procesos son hijas de la Segunda Guerra Mundial y comienzan a plasmarse a partir de los años 50-60 del siglo pasado. Desde esta perspectiva, yo diría que hay tres grandes obstáculos que dificultan los avances en la integración regional latinoamericana. Tenemos entre estos obstáculos dos excesos y un déficit. El déficit es el déficit de liderazgo. Ni Brasil ni México, que son las dos grandes potencias regionales, quieren ejercer ese liderazgo. Ambas se escudan en que carecen de los recursos necesarios para hacerlo, pero evidentemente esto plantea un problema porque frena la integración, inclusive si tenemos en cuenta que las relaciones entre Brasil y México, no solamente en este momento en el cual Bolsonaro y López Obrador presiden el país, sino que es una tradición ya que se remonta mucho más lejos, estos dos países no tienen buenas relaciones entre sí, lo cual dificulta precisamente este hecho. A mí comparar la integración regional europea con la latinoamericana es algo que no me gusta porque no aporta demasiado e incluso nos lleva a la melancolía, pero en este punto sí vale la pena recordar el papel jugado por el eje franco-alemán en impulsar la integración regional europea y el papel que podrían haber jugado, que podrían jugar en el futuro México y Brasil si se conjuntan para avanzar en este tema. De los excesos, el primer exceso es el exceso de retórica, algo que podríamos vincular con el llamado realismo mágico latinoamericano y que evidentemente nos sitúa en un punto en el cual la ideología y los sentimientos están por encima de los intereses nacionales y esto evidentemente también dificulta avanzar en la integración. Por ejemplo, también, volviendo a la primera década del siglo XXI, cuando se produjo eso que se dio en llamar, pese a sus grandes diferencias internas, el giro a la izquierda en América Latina, era común señalar que, bueno, ahora que estamos todos del mismo lado, que somos todos del mismo club, que ideológica y políticamente convergemos, ahora la integración va a ser mucho más sencilla. Sin embargo, esta era una premisa equivocada, toda vez que fue muy difícil, por no decir imposible, tener resultados concretos más allá de la retórica en la integración. Y el segundo exceso, que era por el cual me preguntabas, es el exceso de nacionalismo.
Sí entendemos por integración regional un proceso en el cual se ceden cuotas de soberanía a instancias supranacionales sin las cuales es imposible avanzar en la integración regional, vemos que el nacionalismo efectivamente se constituye en un obstáculo. Y si hay un sentimiento fuertemente implantado en toda América Latina, este es el nacionalismo. Y aquí esto nos lleva a la segunda parte de tu pregunta sobre las líneas maestras de la historia latinoamericana en los siglos XIX. En la primera década, finales de la primera década del siglo XIX, en torno a 1808, comienzan a manifestarse síntomas bastante preocupantes del Estado, no solamente de la metrópoli de España como consecuencia de la invasión napoleónica, sino también en las colonias, en parte como repercusión del mismo proceso, y esto va a llevar al inicio del proceso o de las guerras de emancipación, de las guerras de independencia, que van a dar como resultado precisamente al final del proceso la formación de las nuevas repúblicas. Pues bien, en este proceso de emancipación lo que vemos, lo que se produce es un proceso por el cual había que cortar todos los vínculos, no solamente políticos, no solamente económicos, sino también identitarios con los detentadores del poder en el imperio, es decir, con la metrópoli. Hasta entonces, todos los habitantes del imperio eran denominados españoles. Estaban los españoles europeos, los que vivían en la península ibérica, y estaban los españoles americanos, que eran los que vivían en América. Pues bien, a partir de aquí, para ser solamente americanos, esta gente tenía que romper con todo su pasado colonial, con un legado de 3 siglos, y para ser solo americanos debían hacer lo que en términos freudianos podríamos denominar como matar al padre. Es decir, había que satanizar todo lo español, convertirlo en negativo, de forma tal que este presente, este futuro, que se empezaba a construir a partir de entonces, se desquitara o que se quitara de encima todo ese legado negativo español, y así España se convierte no solamente en una madrastra malvada, sino en un país católico, rural, iletrado, es decir, atrasado en general. Pero este proceso sirve para sentar las bases de una identidad americana, de una identidad forjada en el viejo imperio español, pero desprovisto de todo lo español. Pero esto es insuficiente en la segunda parte del proceso de emancipación, cuando empiezan a conformarse las nuevas realidades políticas que van a dar lugar a las nuevas repúblicas. Pues aquí la identidad ya no se conforma en contra de lo español, sino que empieza a tomar forma en contra del vecino. Es decir, yo me asumo como boliviano en contra del peruano, en contra del brasileño o en contra del argentino, yo me asumo como colombiano en contra del peruano, del venezolano, y así podríamos seguir ad infinitum. Y es aquí precisamente donde comienza a manifestarse prácticamente en paralelo a la conformación de estas nuevas repúblicas, estas identidades nacionales, estas nuevas identidades nacionales, que tienen un fuerte componente nacionalista, a tal punto, y esto es una constante a lo largo de la historia latinoamericana, el nacionalismo permea a todas las corrientes políticas e ideológicas. Desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, en América Latina prácticamente todos son nacionalistas. Nacionalistas de un tipo, nacionalistas de otro tipo, pero son todos nacionalistas. E inclusive aquellas tendencias o aquellos planteamientos filosóficos o ideológicos que a priori podrían considerarse como más nacionalistas, más internacionalistas, léase por un lado el marxismo, léase por el otro lado el liberalismo, pero en sus acepciones, en sus interpretaciones latinoamericanas, tanto uno como otro son nacionalistas, o por lo menos incorporan un componente nacionalista muy importante. Ahora, en
lo que hace a la integración regional y a los fracasos repetidos de la integración regional, y esto de alguna manera es uno de los ejes de mi libro, el que citabas, el del sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, pues uno de los problemas es querer pretender convertir a Simón Bolívar en el gran precursor de la integración regional latinoamericana. Es decir, teóricamente, el sueño de Bolívar, ese sueño de construir una patria grande, ese sueño que podría haberse plasmado en el Congreso Anfictiónico de Panamá, buscaba la integración regional. Ocurre, sin embargo, que a comienzos del siglo XIX, cuando Bolívar intervenía militar y políticamente en América Latina, esta idea de integración, de la que hablaba antes, integración entendida como cesión de cuotas de soberanía en instancias supranacionales, no existía, entre otras cosas porque tampoco estaban delimitadas las soberanías nacionales del momento. Pero más allá de eso, lo cierto es que Bolívar no quería o no buscaba la integración regional. El objetivo bolivariano en ese momento era recomponer la vieja unidad del Imperio Español que había saltado por los aires como consecuencia de los procesos de independencia. Pero esto se demostró que era un sueño bastante ilusorio, y era un sueño bastante ilusorio básicamente porque las diferencias regionales eran muy marcadas, los intereses de las oligarquías locales y regionales a veces eran contradictorios, y aquí empezó un proceso en torno a los años 10, 20 del siglo XIX que llevó a la conformación de las repúblicas latinoamericanas tal cual las entendemos hoy en día. Pero lo que hay que tener presente, y con esto termino, es que cuando empieza el proceso de emancipación, y como bien señalabas, estamos a puertas de celebrar los bicentenarios de México, de América Central y de Perú, pero en ese momento la conformación de los estados o de las nuevas repúblicas no estaba escrita en ningún lado cómo iban a ser. Es decir, hubo intentos fallidos de crear confederaciones o federaciones o estructuras más grandes, caso, por ejemplo, de la Confederación Centroamericana que fracasa, caso de la Confederación Perú-Boliviana que fracasa, caso de la Gran Colombia, el proyecto bolivariano por excelencia, que también fracasa y que vinculaba o intentaba vincular a la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, Caracas, Venezuela y Quito, Ecuador, que también fracasa, o también el no éxito del proyecto de Artigas, que pretendía vincular a Uruguay, la llamada Banda Oriental, con una parte de los territorios de la actual Argentina. Entonces, Bolívar era partidario de formar grandes alianzas dentro de lo que había sido la América Española, pero básicamente con fines defensivos, más que con el objetivo grandilocuente de crear una gran integración regional latinoamericana, algo que no estaba precisamente en sus papeles. Gracias, Carlos, por tu intervención tan interesante, enumerando una serie de razones por las cuales explicamos el fracaso del proceso latinoamericano de integración. Pero bueno, volviendo al presente, vemos que esta integración se ha materializado, entre comillas, en distintos organismos regionales. Tenemos hoy en día al Mercosur, a la CAN, al CARICOM, a la UNASUR, la SICA, el ALBA, la Alianza del Pacífico y la CELAC. Desde un multilateralismo peruano tan plural, ¿en qué estadio crees que se encuentran hoy en día las relaciones entre España y la Unión Europea y América Latina, especialmente en aquellas cuestiones polémicas, delicadas, como pueden ser el Mercosur, como el acuerdo con Mercosur de la Unión Europea, como puede ser la crisis política venezolana, o como podría ser la crisis de la pandemia del COVID-19, que parece haber amparado una gran influencia de otros grandes países actores que no habían estado tradicionalmente en la región, como China? ¿En qué estadio se encuentran estas relaciones? Bueno, como bien señalabas, el proceso de integración regional latinoamericano es algo muy parecido a una verdadera sopa de letras, ¿no? Es tal el cúmulo de instituciones surgidas al amparo de la integración regional
que conforman un galimatías totalmente ininteligible, salvo que estés muy puesto en el proceso. Y eso que te has dejado sin mencionar una gran cantidad de instituciones. Entre otras cuestiones porque lamentablemente la integración regional latinoamericana es una especie de fuga constante hacia adelante, se crean instituciones de forma permanente, pero llegados a un punto nunca se cree conveniente cambiar las nuevas por las viejas, ¿no? O eliminar las viejas para posibilitar crear las nuevas con mayores potencialidades. Por ejemplo, cuando se creó UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, entonces existían también, por un lado, Mercosur, que vinculaba Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y por el otro lado, la Comunidad Andina, donde estaban presentes Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Sin embargo, en el momento de creación de UNASUR, donde era posible, por ser un momento fundacional importante y con un gran consenso entre los presidentes de la región, crear los canales adecuados para la confluencia entre la CAN, la Comunidad Andina y Mercosur, esto no se hizo, se crea UNASUR y al mismo tiempo siguen existiendo Mercosur por un lado y la CAN por el otro. Eso nos habla un poco de esas peculiaridades tan especiales del proceso de integración regional latinoamericano, un proceso que, por cierto, es el que más parlamentos regionales o subregionales tiene, y en realidad cualquier proceso de integración regional latinoamericano que se precie debe contar con un parlamento regional o subregional, ¿no? Y así tenemos el Parlamento andino, el Parlamento centroamericano, el Parlamento de Mercosur, el Parlamento sudamericano, y podríamos seguir también con otros parlamentos más. Ahora, todo eso lleva a que precisamente el estado de salud de la mayor parte de las instituciones de integración en este momento sea complicado. Las dos instituciones más potentes desde un punto de vista comercial, como son Mercosur por un lado y la Alianza del Pacífico por el otro, tienen serios problemas internos de coordinación entre los Estados miembros. En Mercosur, la relación entre Brasil y Argentina, que son las dos grandes potencias del bloque, están sumamente deterioradas, los presidentes prácticamente no se hablan entre ellos. Y dentro de la Alianza del Pacífico, que había demostrado ser desde su creación en la segunda década del siglo XXI, desde el comienzo de la segunda década del siglo XXI, un proyecto sumamente exitoso, sin embargo también hoy atraviesa bastante turbulencia, sobre todo debido a la postura de López Obrador de México y también a las actitudes o ciertas actitudes proteccionistas de Iván Duque en Colombia. Todo esto hace que la relación entre América Latina y la Unión Europea sea muy complicada, entre otras cuestiones porque una de las características actuales de la región de América Latina es precisamente la fragmentación. América Latina no es una región dividida en dos bloques antagónicos, sino partida por múltiples ejes, y esto evidentemente complica tener una sola postura unificada para relacionarse con la región. Antes era posible que los grandes actores internacionales presentes en América Latina tuvieran una única política para el conjunto de la región y luego evidentemente adaptada a las realidades nacionales, pero en este momento esto es absolutamente imposible. Ni Estados Unidos, ni China, ni España, que en otros momentos solían tener políticas globales para el subcontinente, en este momento ven que eso es algo totalmente imposible y que deben moverse más de acuerdo a las relaciones bilaterales que a las relaciones birregionales. Desde esta perspectiva, la relación entre América Latina y la Unión Europea se había canalizado primero a través de las cumbres ALCUE, América Latina Caribe y Unión Europea, las siglas, y luego por las cumbres, una vez que se constituyó la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, por las cumbres CELAC-Unión Europea.
Pues bien, desde 2017 estas reuniones no se pueden realizar y no se pueden realizar en buena medida por uno de los elementos que mencionabas al final de tu pregunta, que es la crisis venezolana. La crisis venezolana ha complicado el funcionamiento de no buena parte, sino de prácticamente la totalidad de las instituciones supranacionales latinoamericanas, o donde los latinoamericanos tienen. Y esto ha hecho que buena parte de ellas o atraviesen una seria crisis, o se hayan esterilizado, o se hayan paralizado. Caso, por ejemplo, de UNASUR, que debido a la crisis venezolana, precisamente, varios países de la región terminaron abandonándola. Y es el caso también de la CELAC, la que estructuraba la relación con la Unión Europea, una relación que se debió interrumpir precisamente porque los sectores más favorables al régimen chavista se negaban a tratar y a profundizar o inclusive incluir en alguna declaración conjunta de la cumbre ningún tipo de críticas sobre el funcionamiento del régimen venezolano, sobre el respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto evidentemente complicaba las cosas. Entonces, con esta perspectiva, es evidente que la relación entre Europa y América Latina no atraviesa el mejor momento, hubo otras mejores épocas. Hay algunas cuestiones en la agenda que deben ser consideradas. Por un lado, el Tratado de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur, un tratado de asociación que llevó negociándose más de 20 años, lo cual nos muestra la dificultad en la negociación, la dificultad de alcanzar un consenso entre las partes. Los intereses en algunos sectores concretos son muy contradictorios. Véase, por ejemplo, el funcionamiento y la competencia europea en el sector agrícola y ganadero latinoamericano del Mercosur, y también la competencia del sector industrial europeo en los países americanos. Entonces, esto nos lleva a una situación complicada donde dentro de la Unión Europea hay una serie de voces proteccionistas, como por ejemplo la de Francia, que intentan frenar la ratificación del tratado, teniendo en cuenta una cuestión que es muy importante, y es que si este tratado se llega finalmente a ratificar, entonces la Unión Europea tendría tratados de distinto tipo, bien de asociación, bien de libre comercio o bien de cooperación, con prácticamente todos los países latinoamericanos, con la excepción o con la única excepción de Bolivia y Venezuela. Pero para que esto ocurra, evidentemente, tiene que haber un avance significativo, un avance que permitiría dejar claramente sentado el interés de la Unión Europea por América Latina, aunque aquí nos enfrentamos con un serio problema, y es que, por un lado, la Unión Europea no sabe claramente lo que espera, lo que quiere de América Latina, pero al mismo tiempo América Latina tampoco sabe lo que quiere o lo que espera de la Unión Europea. Pero esta relación entre la Unión Europea y América Latina cobra una mayor significación y un significado geopolítico mucho más importante en un momento como el actual, marcado, por un lado, por el enfrentamiento cada vez más global y más abierto entre Estados Unidos y China, y por el otro lado, por los efectos de la pandemia. Es decir, la Unión Europea, la unión de 27 países, ha señalado que en este conflicto, en este enfrentamiento entre China y Estados Unidos, iban a apostar por una neutralidad estratégica, pero esto evidentemente en el contexto de una mayor sintonía, una vez producido el relevo en la Casa Blanca con Estados Unidos, por muchos puntos de vista, que evidentemente con China. Pero si la Unión Europea puede tener esta neutralidad estratégica, es, entre otras cuestiones, porque pese a las contradicciones internas, es un actor regional relevante. América Latina desunida, una América Latina no integrada, tiene que acercarse, aproximarse a esta situación con el hándicap muy grande
de que cada país, cada gobierno va a tener que hacer la guerra por su cuenta y desde esta perspectiva van a ser mucho más vulnerables. Por otro lado está el tema del COVID-19, una pandemia que, si bien se ha cebado en todo el mundo, ha tenido efectos mucho más notables en América Latina. América Latina, con casi el 8% de la población, sin embargo, tiene un nivel de contagiados y de muertos, en este último caso cercanos al 30%, lo cual dice que el impacto de la pandemia en América Latina ha sido mayor a su potencia. Y esto por diversas causas. Pero aquí también América Latina va a necesitar de alguna manera la cooperación, el auxilio con o de la Unión Europea. Hay proyectos que podrían ser sumamente importantes para la nueva etapa de reconstrucción, como puede ser el Pacto Verde, es decir, ese pacto que está impulsando la Comisión Europea en torno a la lucha contra el cambio climático, a la lucha a favor de las energías renovables, y esto evidentemente tiene un potencial no solamente económico, sino también social, por la creación de empleos de calidad muy importante. Y junto a esto, evidentemente, el tema de la lucha por vincularse o no perder el tren de la revolución digital, de la revolución tecnológica en la que estamos inmersos, que también pueden condicionar de una manera clara, bien a favor o bien en contra, el propio futuro latinoamericano. Entonces, el estado de la relación, para ir terminando, entre la Unión Europea y América Latina es complicado porque hay grandes asimetrías, es complicado porque las realidades de ambos bloques son muy diferentes, hay grandes contradicciones internas. En Europa hay países como España y Portugal, y en menor medida Francia o Alemania o Italia, que tienen intereses contrastados en América Latina, y hay otros, por ejemplo, como Malta o como Hungría, que tienen intereses mucho más secundarios o directamente no tienen ningún tipo de interés en la relación. Y en América Latina pasa otro tanto de lo mismo, es decir, aquí nos encontramos con países como Colombia, por ejemplo, como Chile, que son abiertamente partidarios de reforzar las relaciones con la Unión Europea, y otros como Venezuela, por ejemplo, que no tienen ningún interés en profundizar, o Nicaragua, que no tienen ningún interés en profundizar estas relaciones. Ahora bien, para unos y para otros, tanto para la Unión Europea como para América Latina, avanzar por este camino sería sumamente conveniente, y más que conveniente, incluso diría necesario. Gracias, Carlos, por la intervención. Si les parece, pasaremos ahora a hacerle un par de preguntas a la embajadora Chacón. En primer lugar, Costa Rica destaca dentro de los rankings de calidad democrática a nivel regional, según The Economist, figurando en el grupo de las democracias plenas. Asimismo, destaca también en materia de cambio climático y en otros indicadores de desarrollo económico. De hecho, usted, embajadora, es reconocida por su lucha por los derechos humanos. Visto todo esto, y sobre todo ahora, cuando la polarización y el populismo afectan especialmente a los sistemas legales, ¿cuál es el rol de Costa Rica dentro de la región, especialmente en materia de derechos humanos, y cómo podemos avanzar el camino de los derechos humanos dentro de Latinoamérica? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y muy buenas tardes. Un saludo cariñoso a la distancia para Carlos y Ramón. Para mí un gran honor compartir con ellos esta mesa, y a ustedes agradecerles por la gentil invitación. Me parece que esta pregunta podemos dividirla en tres partes. Un poco hablar sobre democracia es importante y Costa Rica tiene la autoridad moral para hablarla. En el ranking de los países más democráticos
del mundo, Costa Rica está dentro de los primeros. Y esto hay que tener en consideración que la mitad de la población del mundo vive en democracia y la otra, pues, no lo es. Entonces, por lo tanto, aquí es importante entender cómo hemos transicionado para tener democracias sólidas en América Latina. Creo que esto lo podrán explicar Carlos y Ramón con mucho más claridad y podrán ahondarlo, pero nosotros desde Costa Rica podemos asegurar que somos el país de la democracia más antigua de América Latina en 200 años que vamos a cumplir de vida republicana. ¿Qué es lo que nos pasa con las democracias y cómo debemos transitar de ella? Hay que transitar de una democracia netamente representativa a una democracia participativa, y esto no es fácil y se requiere niveles de madurez. Uno no puede ser solamente democrático, por lo menos en mi país, donde los periodos constitucionales son absolutamente respetados cada 4 años durante 1 minuto mientras se emite el voto. Ahí todos valemos igual, priva el voto de las mayorías, pero luego, por supuesto, viene también la parte de transicional, en donde tenemos que tener una mayor participación en la toma de decisiones. Y quisiera realmente hacer acotación de algo que siempre he sostenido, que la democracia moderna, si quiere sobrevivir y fortalecerse, no puede ser indiferente al hambre, la exclusión, a la desigualdad y tampoco a la discriminación de todas las personas que sean percibidos como diferentes. La diversidad humana realmente es enorme, llena de colores y matices, e incluir a todas las personas con justicia e igualdad de condiciones mediante el uso de la ley es el reto de la vida democrática de nuestro tiempo. Y eso tenemos que seguirlo fortaleciendo. La democracia debe de fortalecerse, dándole voz a aquellas poblaciones que históricamente han estado acalladas. Y debemos comprender que la democracia realmente no nació para patrocinar la miseria, que tampoco propicia la falta de oportunidades de las personas, y es ahí donde su voz realmente adquiere un matiz muy diferente. Y Costa Rica ha decidido invertir en diferentes formas de hacer democracia. Por supuesto, está el punto de vista del respeto de las mayorías, pero también el respeto a la dignidad humana de las poblaciones que se han sido consideradas minorías o históricamente excluidas. Y aquí hablo como mujer feminista también de la lucha por alcanzar la igualdad de género. Esto ha sido fundamental en un país en donde alcanza su voto más tarde, el voto femenino más tarde que España. Nosotros alcanzamos el voto femenino en 1949 y no es sino en un plebiscito de 1951 que votan por primera vez las mujeres. Y así poco a poco hemos llegado las mujeres a tener un lugar en la toma de decisión, y eso significa el fortalecimiento de la democracia, con la mitad de su población que somos mujeres teniendo lugares de ámbito de decisión. En estos ámbitos de decisión quisiera detenerme un poco a hablar también sobre cómo hemos decidido ser un país sostenible y apegado a todos los principios para que Costa Rica sea un valiosísimo vehículo para reconstruir en base a modelos de desarrollo sostenible y que podamos generar bienestar en las personas. Por eso es que nosotros tenemos una idea de reconstrucción que sea una reconstrucción verde. Tenemos una visión que no es excluyente de otros esfuerzos para generar bienestar y no implica que no se deba invertir en programas y proyectos que son de toda índole, pero los programas verdes para nosotros son fundamentales. Así que nosotros tenemos un compromiso claro y concreto con la congruencia de todo el aparato estatal y el acompañamiento de la sociedad civil y de la empresa privada. Es por eso que el 25% del territorio nacional costarricense es área protegida. Eso no es poca cosa, somos un pulmón para Centroamérica. Y queremos que todos los proyectos de cooperación que sean donantes o bajo fondos reembolsables tengan precisamente esta visión de biodiversidad. Somos un país que con el ejemplo hemos logrado que no se queme combustibles fósiles. Prácticamente los 360 días del año hemos estado con energías limpias en los últimos años de nuestra historia. Esto es importante decirlo porque podemos utilizar no solo la energía eléctrica, la eólica,
en donde tenemos que aprender muchísimo de España y hay varios proyectos españoles ahí caminando, sino que también hemos logrado tener biomasa y otras formas de energía limpia sin tener que quemar búnker para poder producir esta energía. Eso nos hace también ser un país bastante diferente dentro de la región, lo cual es importante terminar con un punto fundamental en lo que es la sostenibilidad del país, que es la protección constitucional del derecho al agua y el agua potable, que tiene en Costa Rica una cobertura de la mayoría del país. En ese sentido, hemos sido un país abanderado de los derechos humanos, hemos sido un país abanderado de la protección medioambiental, porque precisamente es ahí donde sabemos que si no lo hacemos, tendremos un impacto terrible en la vida de nuestros conciudadanos. Hemos sido un país que nos hemos declarado desde la COP21 laboratorio para el mundo en materia de sostenibilidad ambiental. Y ahí nos hemos preocupado muchísimo por el bienestar de nuestros conciudadanos. Es importante resaltar en la última parte de esta pregunta que me hacen, que es en materia de protección a los derechos humanos, cómo Costa Rica se convirtió en un país pionero para una población que históricamente estuvo tremendamente excluida, como es la población LGTBI, y cómo Costa Rica, ante una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el país que hace que todos los países que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tengan que acoger una resolución que es de carácter vinculante y obligatorio para todos los países firmantes de la Convención Americana, que además se firma en San José, perdón, pero tengo que tomar agua. Esto de la mascarilla y hablar al mismo tiempo es un poco complicado. Se firma en San José este pacto y es fundamental que entonces, a raíz de una pregunta que se le hace a la Corte Interamericana, que la hago yo en mi calidad de vicepresidenta en aquel momento, en el año 2016, si la convivencia de una pareja del mismo sexo tenía que estar resguardada por la legalidad y si el cambio de nombre podía hacerse de forma gratuita y también administrativa. La Corte dice que sí, y al decir la Corte que sí, es donde el 9 de enero del año 18 podemos comprender con claridad que la forma de proteger el patrimonio de las parejas del mismo sexo es a través del matrimonio, y aquí estoy hablando, y lo repito una y otra vez, del matrimonio civil. Esto no va a ser fácil de acoger para todas las sociedades latinoamericanas, dado que ustedes saben que en las sociedades realmente siempre priva el patriarcado y, por supuesto, unas, digamos, culturas tremendamente machistas que pueden ser homolesbofóbicas, transfóbicas también, pero es importante porque la Corte nos dice algo fundamental en ese momento, y lo que nos dice es que la dignidad es una sola y se debe de respetar, y que por lo tanto el país debe de hacer todo lo que esté a su alcance para poder asegurar que los derechos humanos de esta población sean respetados. En mi vida pública, que ya llevo 30 años de estar en ella, siempre he luchado por los derechos humanos de todas las poblaciones, pero especialmente toda aquella que históricamente haya tenido algún nivel de dolor, de exclusión y de desigualdad, en donde la pobreza se haya concentrado y se haya ensañado en esas personas. Y la población LGTBIQ no era una excepción de la misma, como tampoco es una excepción que los territorios indígenas, donde haya mayor concentración de pobreza, tampoco es una excepción que la población afrodescendiente se vea mucho más discriminada, incriminada también desde el punto de vista judicial. Se suele privar de libertad porcentualmente, muchas veces mucho más a población que es negra, a población que es blanca, y para eso tenemos en algunos otros países ejemplos claros también de discriminaciones raciales. Pero desde mi perspectiva, la violación más flagrante de los derechos humanos es la pobreza. Y los grupos que han sido históricamente discriminados son los grupos que hacen los grandes bolsones de pobreza. La pobreza viola y violenta todos los derechos, tu derecho a alimentación, tu derecho a una casa digna, tu derecho a una vida en libertad, tu derecho a tener educación, capacidad de análisis y demás, porque las personas que están en condición de pobreza mayoritariamente son personas que han tenido bajo
bajas posibilidades y oportunidades de terminar sus colegios secundarios, de ir a la universidad y demás. En este punto de vista de que la población que está en condición de pobreza es la población más desfavorecida, es donde las mujeres adquieren también un lugar fundamental. La feminización de la pobreza no es un fenómeno exclusivo de Costa Rica, es un fenómeno a nivel mundial, lo vemos en América, lo vemos en África y lo vemos en Europa. ¿Y quiénes son las personas más pobres? En Costa Rica suelen ser las mujeres y sus hijos, y son mujeres que han tenido poca posibilidad de tener autonomía sobre sus cuerpos y son mujeres que han tenido pocas posibilidades también de accesar a mejores trabajos debido a maternidades muy tempranas. En esta integralidad de protección de los derechos humanos es en donde, por supuesto, que la población diversa sexualmente también tiene un lugar importante en las luchas políticas para alcanzar la igualdad, que siempre es un sueño, siempre entre la integración, la igualdad, la vida digna, siempre ese es un sueño, pero tenemos que hacer acciones afirmativas, y con esto termino, para poder definir con claridad cuáles han sido los escollos de las poblaciones para alcanzar esta ansiada igualdad. Y si esas acciones afirmativas no están, es en donde nosotros, cuando hacemos política pública, tenemos que poner el punto sobre la IE. Y yo siempre lo digo, si con callar las injusticias no pasaran, yo me quedaría callada. Pero como el silencio es un cómplice del dolor de otras personas, es ahí en donde debemos de levantar la voz y no guardar nunca silencio. Por eso cuando converso con personas jóvenes, incluidos Carlos y Ramón también, es cuando yo les digo a ustedes, no miren con indiferencia el dolor ajeno, no miren con indiferencia aquellas injusticias que están ocurriendo frente a sus narices, porque no importa el lugar donde estemos, siempre vamos a tener la posibilidad de hacer una transformación para mejorar, para estar del lado correcto de la historia, para valorar la vida como una vida en donde se dieron las luchas que había que darse en el momento histórico que tuvimos que vivirlos. Y por eso, para mí es muy importante, y agradezco muchísimo esta invitación, para conversar un poco sobre lo que ha hecho Costa Rica, que siempre hay retos, siempre. Costa Rica es un país que tiene hoy un reto enorme después, en la era post-COVID. Hemos aumentado en pobreza, cosa que habíamos logrado disminuirlo. Hemos aumentado en desigualdades, situación que también se había logrado disminuir de alguna forma en el año 2017, según el indicador, el índice de Gini, pasando de 0,521 a 0,514 en solo un año. Ustedes saben que el índice de Gini mide las desigualdades de 0 a 1 y es ahí en donde nosotros logramos algo que es fundamental, que no son iguales. La pobreza y la desigualdad no es lo mismo, pero las poblaciones históricamente excluidas y especialmente en esas letras LGTBIQ+, ahí hay letras que son muy diferentes. No es lo mismo ser una chica trans que ser un chico gay. No es lo mismo para entrar al mercado laboral. No es lo mismo transitar del sexo masculino al género femenino que viceversa, en donde las personas trans que han transitado a el género masculino tienen trabajos muy bien remunerados y el resto lo que están generalmente es en trabajo sexual, en trabajo en situación de calle. Esto es una realidad de nuestras queridas sociedades latinoamericanas y Costa Rica no escapa. Costa Rica tendrá una cantidad de desafíos enormes a los cuales enfrentar después del COVID y, como siempre, situaciones financieras, situaciones geopolíticas que nos obligan a tomar decisiones. Pero lo importante es que nosotros hemos sabido sostenernos a través de la historia, siendo un país sostenible, como les decía. ¿Qué país tiene el 25% de su territorio reservado para que nadie atente contra la naturaleza que está ahí? Somos un país en donde se respetan los derechos humanos, la democracia y la calidad de la democracia la podemos medir, pero sigue siendo un elemento fundamental para el crecimiento y el desarrollo humano, donde hay libertades colectivas e individuales, y sigue siendo un país en donde podemos visualizar las necesidades individuales de cada una de las personas para generar política pública y tenerlos en el lugar de dignidad que merece tener todos los países y que sueño para toda nuestra querida América Latina, que ahora me referiré más tarde a esto.
Muchas gracias por una magnífica intervención, embajadora Chacón, sobre todo por señalar esos puntos tan esenciales como son la lucha por los derechos humanos y los derechos LGTBI, en una región en la que no solo vemos un estancamiento en su avance, sino incluso un retroceso. Yo soy de Perú y ahora estamos en una segunda vuelta electoral y los dos candidatos que se presentan a la segunda vuelta, como digo, no es solo que no tengan en su plan la defensa, la promoción de estos derechos, sino que incluso algunos buscan abiertamente revertirlos. Entonces, es una situación crítica que ojalá que se escucharan estas cosas y se pusieran en práctica también. Bueno, esta mesa se construyó en torno a la posible persistencia de la identidad latinoamericana y la relación de los países de la región con España. Sin embargo, nos fue difícil encontrar forma alguna de delinear aquella identidad, la latinoamericana. Ahora, en un mundo que deja cada vez más atrás al modelo de los Estados-nación, que se quedan cada vez más pequeños, y ante la casi evidente necesidad de aunar esfuerzos en un proyecto común, nos gustaría preguntarle cómo entiende usted la identidad latinoamericana en pleno siglo XXI, si es que se pueda o no hablar de unos intereses comunes a la región, y si es que se puede hablar de ellos, ¿cuáles son estos? Gracias. Yo creo que las fronteras, como ustedes bien lo saben, se han desdibujado desde que todos estamos conectados en la forma en que estamos interconectados. La diplomacia también ha cambiado fundamentalmente en que ya no estamos peleando situaciones limítrofes como solía ser, sino que hoy en día estamos entendiéndonos en un intercambio comercial. América Latina es la parte del mundo más desigual, ahí vuelvo como un todo, y claro que nos unen muchísimas cosas en las cuales tenemos los desafíos para afrontar. Uno de ellos, yo quisiera decir, bueno, nos une una lengua, generalmente en todos los países de América Latina, con excepción de Brasil. Nos une una herencia española muy arraigada también. Nos une una posibilidad de que seamos países cada vez más democráticos. Ustedes también conocen con claridad las luchas que se dieron en los años 70 en las dictaduras que vivió América Latina, tremendas, porque yo soy una defensora de la democracia y, por supuesto, Costa Rica fue un país receptor de esta cantidad de personas que migraban buscando salvar su propia vida. Yo siempre digo que las migraciones que se dan en los países no es porque somos, por lo menos a Costa Rica, un país feliz, un país con un turismo maravilloso, con unas montañas, es que la gente llega huyendo de dos cosas, huyendo de la violencia o del hambre. Y es ahí en donde Costa Rica se ha enriquecido de unos flujos migratorios enormes, pero América Latina realmente logró transitar, y también Centroamérica, a construir democracias más sólidas o menos, cada una tendrá que hablar sobre este proceso, pero sí hemos pasado para esta lucha por ser todos países en donde podamos, de alguna forma, decidir quién nos gobierna y qué clase de gobierno, por lo menos las mayorías han definido, desean tener. Compartimos una lengua y una cultura, compartimos los desafíos de la lucha contra la pobreza, sigue siendo un lugar donde tenemos que hablar con claridad sobre la pobreza infantil, sobre la posibilidad de nutrirnos mejor. Ustedes también deben de saber, y esto es algo que hay que denunciar constantemente, la desnutrición es la causa número 1 del retardo mental en el mundo. Esto significa que cuando los niños y las niñas no son bien nutridos en la ventana que llamamos de los primeros 1000 días, estos niños van a tener dificultades en su aprendizaje y van a tener también dificultades para ser más competitivos en un mundo que cada vez demanda que las personas seamos más competitivos. Así que la lucha contra la pobreza, la lucha contra las desigualdades, el hambre, es un punto fundamental que nos une a todos y sigue siendo un enorme desafío. Hay otro punto que hay que luchar muchísimo en contra, que ha marcado la violencia y ha costado millones de vidas en América Latina, que es el narcotráfico. Realmente la ruta del narcotráfico de América Latina para uno de los países que es el gran consumidor en Norteamérica, es un punto fundamental que hace caldo de cultivo en las poblaciones más pobres, es decir, las personas
que son los que distribuyen el microtráfico, muchas de ellas mujeres que están privadas de libertad por pequeñas cantidades de droga que llevan de un lugar a otro. Esto es una enorme injusticia social, criminalizando de alguna forma la pobreza. No es que cuando se cometa un ilícito no tenga que pagarse por ello, pero es importante señalar que muchas veces hay gente que está encarcelada por transportar muy pequeñas dosis de droga de un lado al otro, teniendo una remuneración rápida, que el hambre es un mal consejero, versus dónde están los grandes traficantes de la droga privados de libertad. El narcotráfico sigue siendo un punto fundamental en el cual debemos debatir. En Costa Rica la tasa de homicidios es de 11 personas por cada 100.000 habitantes. Ustedes comprenderán que cuando pasa de 2 cifras esto se convierte en una pandemia, palabra tan utilizada en estos momentos, y de esos 11 asesinatos, alrededor de 7 tienen que ver con pleitos internos en materia de lo que es la distribución de la droga y la lucha por la conquista de pequeños territorios para la misma, en donde hay un gran caldo de cultivo. Esto es importante decir que nos tiene que unir a todos como un continente, que tenemos que tener estrategias de conjunto, porque nada hace pequeños países como Costa Rica para tenerlos si no tenemos esta mirada integral de luchar contra el mismo. Tenemos otro flagelo, el cual podemos conversar largamente, que son los flujos migratorios. ¿Por qué las personas realmente migran y quieren realmente buscar otro destino en otros países? Y siempre está acompañado de los 2 puntos que les decía anteriormente, que es la pobreza y la violencia que están marcadas muchos de nuestros queridos países. Y por lo tanto, el flujo migratorio nos tiene que llamar a todos a hacer soluciones en conjunto, soluciones que desde mi perspectiva no pueden ir desde la represión de los ciudadanos. Yo soy una amante de la prevención, de dar oportunidades, de la búsqueda de nuevas alternativas para que las personas se queden en el territorio donde han nacido y no necesariamente tengan que salir de él, porque yo me imagino, como he leído tantos autores que dicen, y al final dejamos atrás hasta nuestros muertos, es decir, es triste tener que emigrar forzadamente a otro país. Por lo tanto, eso es uno de los desafíos que tenemos en nuestra querida América Latina. Sin embargo, nos unen varias cosas. Es importante señalar que hay un intercambio comercial bastante fuerte dentro de estos países. Costa Rica, por ejemplo, tiene su primer socio comercial es Estados Unidos y el segundo socio comercial es Centroamérica. Luego tenemos la Unión Europea también. Quiere decir que entre nosotros mismos podemos producir riqueza, intercambiar productos, generar más empleo y generar más empleo de calidad. El empleo de calidad sigue siendo un enorme desafío en donde tenemos que hablar de caerle a la informalidad para luchar en contra de ella. Las personas que se encuentran dentro del empleo informal son personas que tienen poca posibilidad de acceso a una jubilación, tienen poca posibilidad muchas veces a la seguridad social y a una cantidad de beneficios que el estado de bienestar debe otorgarles. Y termino diciéndole que también la sostenibilidad ambiental es un enorme desafío para todos los países en América Latina. El hecho de poder convertirnos en pulmones para el mundo es fundamental. Países donde tenemos, como Costa Rica, 2 océanos que bañan nuestras tierras, que podemos tener una capacidad y generar una capacidad de oxígeno en 51.000 kilómetros cuadrados, ni hablar de otros países en América Latina que son más grandes, que también tienen esa misma posibilidad, porque es fundamental. Somos la última generación en que podamos hacer algo para preservar el planeta. Si no lo hacemos ahora, ya la verdad que las generaciones que vienen les será muy difícil restituir un planeta que ha sido destruido a mansalva, sin entender la importancia de lo que es vivir en países verdes. Y es fundamental también para nuestra querida América Latina preservar nuestras culturas y nuestras identidades, las cuales son enormes, son antiquísimas,
Hay que ver, te felicito, ya que eres de Perú, ¿verdad? Lo que es conocer la cultura inca, lo que es conocer la cultura de nuestros pueblos autóctonos, lo que es el respeto a sus tradiciones, siempre y cuando estas tradiciones no tengan un roce con los derechos humanos, que ese es otro punto importante a la hora de legislar. Pero que la gran concentración de pobreza no esté realmente en los pueblos indígenas. Ese es uno de los grandes desafíos que tiene América Latina. Termino diciendo que el fortalecimiento de las democracias es, por supuesto, uno de ellos. La educación como gran movilizador social también es, y poder mirar una igualdad que no hemos logrado todavía llegar a tener en la calidad de las democracias, que se inicia como un proceso esperanzador, pero hoy en día es un proceso en donde queremos que la democracia se traduzca directamente en mejora de calidad de vida, no solo en el derecho a votar, no solo en el que nos maten porque no pensamos igual que las personas, sino es una mejor calidad de vida, una vida con menos pobreza, con menos desigualdad, con menos exclusión y en donde haya un mayor respeto a las identidades de todas aquellas personas que vivimos en esas naciones. Muchísimas no. El tuyo nunca sirve. No. Muchísimas gracias de nuevo, embajadora. Ahora queremos pasar al señor Jáuregui. Usted ha dedicado una parte muy importante de su carrera política y profesional al diálogo entre Europa y Latinoamérica, tanto en la Fundación Euroamérica como en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Por tanto, como ya hemos mencionado los retos que nos unen y nos separan, queríamos volver a preguntarle sobre esto mismo y sobre también de cómo podemos afrontar mejor estos desafíos de forma conjunta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. No sé si he oído muy bien la pregunta, pero bueno, en todo caso creo que me escuchan ustedes muy bien. Estoy encantado de estar con vosotros, con los organizadores de este congreso y de acompañar a Ana Elena Chacón, buena amiga, embajadora de Costa Rica, y a Carlos Malamud, los dos también partícipes en múltiples coloquios de esta naturaleza. Se me plantea la pregunta de los retos, ¿no? De los desafíos tanto de Europa como de América Latina, y lo primero que tengo que hacer es trasladarles cuál es mi impresión sobre el mundo en el que estamos, ¿no? Porque tanto América Latina como Europa vivimos en un mundo, no en un mundo que viene, sino en un mundo que ya está, pero que a su vez está sufriendo, y mucho más después de la pandemia, unas transformaciones, unas disrupciones muy evidentes que nos transforman también a nosotros respecto de lo que son nuestros retos, nuestros desafíos, ¿no? Tendencias disruptivas muy acusadas, tanto en el ámbito climático como en el ámbito tecnológico, lo que tiene que ver con la transformación digital de toda nuestra vida y de nuestra ciencia y de nuestra industria, etcétera. Transformaciones sociales muy importantes, el feminismo, la demografía, las migraciones. Se han citado ya en las intervenciones de mis compañeros muchos de estos temas. Una geopolítica, en cambio, una geopolítica que está de nuevo situando a Estados Unidos y a China ahora en una especie de mundo bipolar, que quizás incluso pueda ser más complicado todavía si al eje chino se suma Rusia, y por tanto tenemos ahí un sándwich con Europa y con América Latina para nosotros. Bueno, un desplazamiento geoeconómico muy evidente hacia Asia. Todo esto ya lo sabíamos, ya sé que es conocido, pero son los parámetros que configuran nuestro mundo y que, por tanto, cuando hablamos de desafíos para América Latina y para Europa también, no podemos dejar de situarlos para que no nos hagamos trampas en el solitario, para que no creamos que vamos a vivir en un mundo adaptado a lo que nosotros queremos, sino a lo que es, ¿no? Y ese escenario es un escenario hostil. Yo diría que es un mundo incómodo para Europa y para América Latina también. El segundo dato que configura nuestros retos es
la superación de los daños socioeconómicos producidos por la pandemia. Y no hace falta que yo los describa, ya se ha dicho, especialmente en América Latina se ha sufrido más y se está sufriendo más, y por tanto tenemos un reto para la superación de los daños enormes en términos de pobreza, pero también en términos de destrucción de tejido productivo y de economía productiva que se ha producido con la pandemia. Tenemos una alianza estratégica entre Europa y América Latina que está devaluada, digámoslo simplemente así. Yo pienso que está en un periodo de cierto letargo. Y, sin embargo, también tenemos como parámetro para situar nuestros desafíos una voluntad común, una voluntad, yo diría, muy rotunda, tanto en América Latina como en Europa, de convertir esta crisis en oportunidad. Esta es una expresión que se atribuye a los chinos, pero forma parte de la historia. Toda crisis produce una oportunidad de superación y, de hecho, grandes conquistas de la humanidad se han producido en los momentos más críticos, en los momentos más difíciles, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la construcción del contrato social derivado de la crisis de los años 20, de la crisis financiera y de la aportación a lo que se llamó el New Deal en Estados Unidos. Pensemos en la construcción del estado del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Yo diría que los grandes avances de la dignidad humana en derechos y también en condiciones de justicia social se han producido como consecuencia de grandes crisis. La pregunta que tenemos que hacernos es si esta crisis, que lo es, va a ser aprovechada para que emerjamos con fuerza y aprovechemos las convicciones, las fuerzas, las corrientes que se van a ir creando, inclusive los fondos económicos o las políticas públicas que se van a arbitrar para salir de esta crisis y situarnos en ese mundo, en cambio, en esas disrupciones tecnológicas, climáticas, en esas transiciones sociales que hemos comentado y colocarnos como lo que queremos ser, como pueblos dignos, con derechos y con aspiraciones que laten, y lo señalaba muy bien Ana Elena, en el corazón de las gentes, en términos de igualdad y de justicia social. Por eso, a la hora de describir cuáles son nuestras reacciones a esta situación, a estos parámetros, a este escenario hostil que yo reitero que tenemos por delante, yo situaría en nuestra agenda 4 o 5 grandes elementos que nosotros tendríamos que impulsar. El primero de ellos, yendo por razones evidentes de urgencia, es una labor mucho más coordinada y mucho más solidaria en términos de vacunación. Ahora la gran tarea del mundo es vacunarse. Salir de la crisis de la pandemia es salir inmunes. Y desgraciadamente sabemos que el reparto de las vacunas a los países que no tienen capacidad de compra, bien económica, bien por su capacidad de presión contractual relativamente débil, es muy pequeña. Es decir, que la capacidad de reparto solidariamente al mundo de las vacunas va desgraciadamente en proporción a la capacidad de presión de compra de los países más ricos. Y así podríamos ir ya estableciendo la escala desde los Estados Unidos a otros países que también han producido la vacuna y que están haciendo geopolítica con ella, ¿no? Mi impresión es que Europa, que es quien más aporta a COVAX, al sistema internacional de OMS y de Naciones Unidas, para el reparto de las vacunas al mundo entero, no está asegurando que las vacunas que reparte COVAX lleguen a América Latina. Y por tanto, bueno, para empezar, tampoco están llegándonos a nosotros tan rápido como queremos, pero en todo caso están llegando. Y en todo caso, repito, primera urgencia
para que en estos próximos meses seamos capaces de atender lo principal, lo más urgente, yo diría un margen de colaboración más intenso por parte de Europa con América Latina a través de COVAX para que las vacunas lleguen a todos los países y a todos los ciudadanos y ciudadanas de América Latina. En segundo lugar, la ayuda al sistema financiero de muchos países latinoamericanos que no tienen facilidad de acceso a los mercados. Nosotros hemos planteado de manera muy reiterada, y esto parece que va cobrando fuerza, a que el Fondo Monetario Internacional pueda emitir lo que se llaman derechos especiales de giro, es una especie de bonus, una capacidad de financiación a los países pobres con arreglo a una emisión especial. Y esto permitiría que los programas de política pública dedicados a la recuperación del tejido productivo, al mantenimiento también de la cohesión social y a la recuperación de la economía productiva en muchos países pueda materializarse por políticas públicas, que desgraciadamente algunos no han tenido. Otros muchos países de América Latina, por supuesto, sí. Quiero decir que hay países como Perú, que ha invertido el 20% de su PIB en la recuperación de la crisis de la pandemia, y Chile, y Colombia, y Brasil, y por supuesto México, bueno, relativamente, pero en fin, pero muchos países no han llegado. Entonces, segunda gran urgencia del momento, dentro de los desafíos que yo quiero concretar de una manera más pragmática, creo que es importante que encontremos una fuerza internacional con Europa, pero también con el G20, incluyendo a Brasil, Argentina y México, y por supuesto a los países que están formando parte del Fondo Monetario, etcétera, para que haya esta emisión de derechos especiales de giro y para que haya, por tanto, financiación a los países para la recuperación socioeconómica. En tercer lugar, yo creo que es muy importante recuperar el marco de relación institucional. Se ha dicho algo, pero, en fin, la verdad es que el esquema de relación entre Europa y América Latina está bastante bloqueado, y esto es grave. Afortunadamente, la semana que viene se va a celebrar la cumbre de la SEGIP. La cumbre de la SEGIP es importante porque es probablemente el único organismo internacional iberoamericano que se mantiene vivo a pesar de todas las tensiones políticas que vive la región, que ya se han explicado, muy bien lo ha explicado Carlos Malamud, y que en cierto modo han razonado el bloqueo en las relaciones con Europa, la fractura en la integración regional latinoamericana. Pero afortunadamente SEGIP se mantiene. Y la semana que viene va a haber una cumbre importante. La va a presidir, lógicamente, la Secretaría General Iberoamericana junto al Rey de España y los países que presiden la cumbre. Va a ser una cumbre virtual en Andorra, pero ciertamente tenemos ahí ese embrión, tenemos ese marco institucional iberoamericano, no euroamericano. Y en ese sentido creo que es muy importante recordar que Europa también tiene que recuperar su marco de relación con América Latina a través de sus cumbres UE-CELAC. Muy importante también en ese terreno, cuarto, es la materialización de los grandes acuerdos económicos, comerciales, políticos y de cooperación entre Europa y América Latina. Los tenemos con casi todo el continente, excepto con Mercosur. 20 años de negociación han acabado hace 2 en un acuerdo que desgraciadamente en este momento Europa tiene dificultades para ratificar y para ratificar en el Parlamento Europeo, y por tanto está en cuestión que Europa pueda firmar lo acordado, a pesar de que, como repito, ha sido una negociación muy compleja que ha terminado con un acuerdo, pero desgraciadamente las dudas o las tensiones medioambientales en Europa con Brasil y con Bolsonaro más en particular y con la Amazonía más en concreto han dado lugar a una corriente de opinión crítica en algunos países, Austria, Francia, Irlanda,
que quizás esconden también intereses más corporativos, más proteccionistas de sus propios productos agroalimentarios o ganaderos, etcétera, y está en cuestión que Europa firme este acuerdo. Este acuerdo es clave. Yo creo que no podemos concebir el futuro de las relaciones entre Europa y América Latina sin este acuerdo. Y este acuerdo, al mismo tiempo que proporciona una espectacular potencia de relaciones económicas, políticas y de cooperación con ese espacio tan importante que integran Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, al mismo tiempo implicaría, de no hacerlo, una pérdida de confianza extraordinaria por parte de Latinoamérica en su conjunto con Europa. Y en la misma línea, aunque no con tantas dificultades, está la modernización del acuerdo entre Europa y México. Tenemos un acuerdo que hace 20 años funciona, pero se ha actualizado, se está adaptando a una serie de circunstancias cambiantes como son muy evidentes en estos últimos 20 años. Pues bien, hay dificultades para la ratificación de este acuerdo, también por las políticas internas de México, especialmente las políticas de López Obrador en materia medioambiental. Pero el caso es que esto está en este momento planteándose como un conflicto político importante entre las relaciones de Europa y América Latina. Y por último, yo, para terminar con los desafíos, diría que hay uno que me parece especialmente importante y es un poco la manera en la que incorporamos a América Latina junto a Europa a esa doble disrupción de la que hablaba antes y que va a configurar la economía y yo diría el futuro competitivo de los países en los próximos 10 o 20 años, que son la transición digital hacia un planeta que queremos que sea de cero emisiones, neutro en emisiones de CO2 antes del 2050 y por otra parte la transformación digital, que tiene implicaciones en todos los ámbitos. Y ambas cosas van a configurar la competitividad de un país. Si tú no te sitúas en el espacio central de esas dos disrupciones, con una capacidad productiva, con un protagonismo, con una autonomía estratégica, no eres nadie. No entras en las cadenas de producción de las grandes multinacionales, no tienes fábricas, ¿no? Hemos dicho muchas veces que en América Latina hay muchos almacenes y pocas fábricas. Es decir, que necesitamos no almacenes para almacenar los productos naturales, las commodities que tiene el país, que los tiene y probablemente los mejores del mundo, sino que hace falta que les des valor añadido, que transformes tus productos en productos de calidad con valor añadido y que, por tanto, generes competitividad, factorías que transformen tu propio producto. Entonces, este gran reto es clave, ¿no? Y yo diría que Europa, que tiene una expertise, que va a invertir un dinero enorme y que son los famosos fondos que van a administrar los países para hacer estas transformaciones, tiene que trabajar con América Latina para que muchos países de América Latina entren también en ese proceso. Yo creo que estos son, en esencia, lo que yo creo que podríamos considerar los desafíos más urgentes en este momento para Europa y para América Latina, que yo diría que estamos en este mundo difícil, en una especie de sándwich, con circunstancias muy diferentes, pero en cierto modo situados en el medio de una geopolítica bipolar que puede diluirnos en exceso. Gracias, señor Jáuregui, por una gran intervención, por señalarnos primero con esperanza los retos propios de la región y, en segundo lugar, por haber mencionado los retos conjuntos con la Unión Europea, así como las dificultades que concierne cada uno de ellos. Bueno, regresando a la Unión Europea, sabemos que esta está formada por países muy diversos, con intereses muchas veces dispares en materia de relaciones internacionales. Para muchos países, por ejemplo, el este de Europa, y en concreto, digamos que el foco se pone más en cuestiones como sería la relación con Rusia, que sería la prioridad. Usted, que lo ha vivido desde dentro, quisiéramos preguntarle cómo ha sido el proceso de introducir la relación de Europa con América Latina, que es
es prioridad para España dentro de la agenda internacional europea? Bueno, esto tiene también su historia, ¿no? No me voy a detener demasiado en el pasado, pero conviene recordar que realmente la incorporación del mundo latinoamericano al mundo político y exterior europeo se inicia con la entrada en Europa de España y Portugal. Y luego ya sí, es verdad, junto a Italia y junto a Francia, países más sensibles al hecho latinoamericano, se ha ido avanzando. Pero realmente la puerta europea se abre para América Latina con la entrada de España y Portugal en la Unión Europea. Muy curiosamente, en los años finales de los 90, ya antes de terminar este siglo, se produce una presencia económica muy potente del mundo empresarial europeo, muchas de ellas empresas españolas, en los grandes consorcios industriales y de servicios públicos latinoamericanos, en casi todos los países, consecuencia de la privatización de esas grandes compañías por exigencias del Fondo Monetario. Lo cierto es que hay una penetración económica europea muy potente a finales del siglo pasado. Al mismo tiempo, Europa y América Latina firman su alianza estratégica, lo que es en este momento la columna vertebral de nuestra alianza en el año 2000. Y, por supuesto, esto va unido también, pues, como ya he dicho antes, a la creación en su momento de la Secretaría General Iberoamericana, la SEGIP, y, por supuesto, el protagonismo que España ha tenido en muchos conflictos latinoamericanos, especialmente en centroamericanos, en lo que fue todo el proceso de paz de Contadora, que no me detengo en ellos. Pero la pregunta que me hacía tiene interés porque también tiene que reflejar de qué manera Europa está siendo capaz de aprender, de aceptar el mundo latinoamericano como una parte de su radar, de sus alianzas. ¿Hasta qué punto Europa, que somos, como se sabe, 27 países muy distintos, que estamos construyendo poco a poco nuestra unión supranacional, hasta qué punto Europa considera América Latina? Y esa pregunta es capital, porque a mí me ha costado mucho comprender a veces las dificultades que tienen en Europa, pongamos un báltico, o pongamos un húngaro, o pongamos un checo, o inclusive un holandés, ¿no?, para incorporar el mundo de América Latina con toda su dimensión, con todas sus potencialidades, a la realidad económica y política europea. Hay, desde luego, varias razones que explican lo que yo llamaría una cierta pereza europea a la hora de abordar con proximidad, con calor, la realidad latinoamericana. La primera de ellas, ya lo hemos comentado, es la suspensión de las cumbres. A mí esto me parece muy grave, porque lo ha dicho Carlos Malamud, pero desde el año 2017 Europa no celebra cumbres de jefes de Estado con jefes de Estado y de Gobierno de América Latina. Esto se hacía cada 2 años, pero desde el año 17, como consecuencia de la fractura que se produce entre los países latinoamericanos con el tema venezolano, el Grupo de Lima conjuga un conjunto de países y el enfrentamiento ideológico político en el seno de la CELAC hace imposible la celebración de estas cumbres. Punto número 1, por tanto, en este letargo, en esta devaluación de la relación europea con América Latina y, si se quiere, también de esta pereza europea a la hora de acercarse al tema latinoamericano. Suspensión de las cumbres. La segunda es, claro, la reiteración de conflictos que parecen ahí enquistados y de difícil o incluso imposible superación. El tema de Venezuela realmente, desde los primeros años de la segunda década de este siglo XXI, desde el 2012-13 para aquí, no deja de ser una especie de bomba explosiva que va dinamitando todo el conjunto de las relaciones y, al mismo tiempo, que frustra todos los esfuerzos internacionales por encontrar una salida democrática.
El mundo de Venezuela está muy ligado también a otras crisis, que es en parte la crisis cubana, que es un modelo muy especial de Latinoamérica con una enorme influencia política en muchos países que tampoco encuentra salida. Antes comentábamos con Carlos Malamud que ahora esta misma semana que viene se inicia el Congreso del Partido Comunista Cubano y realmente hay una gran expectación por saber si el Partido Comunista Cubano es capaz de enfocar una salida al país, aunque sea desde el comunismo o de un capitalismo de Estado, a la China, a la vietnamita, pero está todo el mundo esperando que Cuba tenga salida económica, que proporcione una supervivencia incluso económica y de bienes a sus ciudadanos, más allá de las cosas que han hecho bien en educación o en investigación, en mil cosas más, pero realmente es un país que está ahí bloqueando muchas de las relaciones, ¿no? Y ahora también tenemos Nicaragua, pero además hay que añadir la sensación que uno percibe de inestabilidad política en muchos países. Yo personalmente, por ejemplo, he apreciado que en los debates electorales de estos días en Bolivia o en Perú o en Ecuador, realmente no se está discutiendo sobre los temas que hemos hablado antes. La importancia de superar la crisis socioeconómica a raíz de la pandemia, la necesidad de conectar con las disrupciones climáticas y tecnológicas. De eso no se habla nada. Es que tenemos a un señor que es posible que sea, que va a ser el presidente de Ecuador, que está hablando del aborto y de si hay derecho al aborto cuando una mujer es violada o no, etcétera, realmente con cosas de hace 30 o 40 años como mínimo, desde el punto de vista ideológico. Entonces, hay como una cierta pereza en Europa para acercarse a un mundo que, desgraciadamente, en términos políticos, no está avanzando al ritmo que debiera. Hay mucha inestabilidad política, demasiada todavía, ¿no? Hay dudas, como ya he señalado antes, en relación con el acuerdo de Mercosur, y esta es una duda más europea. Yo soy muy crítico con Europa. Yo soy muy crítico con las voces que realmente están reivindicando un proteccionismo miserable frente a la importancia del acuerdo con Mercosur, y esto es algo que también está perjudicando esta relación. Hay pérdida de interés comercial de muchas compañías que invirtieron mucho en América Latina en los años que ya he citado antes, en la última década del siglo pasado, y que están perdiendo interés porque es que América Latina lleva 5 o 6 años estancada económicamente. Entonces esto deja de ser un espacio que atrae inversión, que eso es clave porque atraes inversión, atraes tecnología, modernizas tu sector productivo, modernizas tus cuadros directivos, bancarizas clases medias, incorporas cultura de la comunicación, incorporas tecnología, claro, todo esto va unido, y es preocupante que en este momento América Latina no esté en la línea de muchas cadenas de producción, de muchas multinacionales, mucho más desplazadas productivamente a Asia que a otras partes del mundo. El interés geopolítico europeo, por último, para explicarlo, es mucho más un interés geopolítico con una vecindad muy conflictiva. Pregúntenle usted a un letón o a un lituano o a un húngaro o más a un polaco qué le preocupa del mundo y le dirá que Rusia. Pregúntele usted a un francés y le dirá que África. Pregúntele en general al arco que desde Bruselas puedes lanzar de 3.000 kilómetros hacia una circunferencia, y desde Moscú hasta el Sahel encontrarás una conflictividad, incluida la del Mediterráneo y Oriente Medio, que no he citado, que absorbe la política exterior europea. Entonces, decía antes Carlos que además Europa tampoco sabe bien qué quiere de América Latina y América Latina no sabe bien qué quieren de Europa. Bueno, este sí que es un problema grave, porque realmente cuando uno analiza las potencialidades de nuestra alianza, uno descubre que no tenemos una alianza mejor para hacer. No hay un mejor amigo, un amigo más fiel. No hay ningún país en el mundo, ni para América Latina ni para Europa,
que pueda serle más útil para ganar peso, para adquirir potencia en los foros internacionales, desde el G20 al Fondo Monetario, desde el Banco Mundial a Naciones Unidas, para que realmente encontremos Europa y América Latina la potencia que no tenemos solos. Entonces, esta realidad yo creo que hace que no estemos siendo capaces de descubrir que América Latina es clave para Europa, que nos hace más fuertes, que su diversidad es clave en la lucha contra el cambio climático, que nuestros intereses económicos y comerciales nos mantienen ahí muy cerca, que tenemos una enorme cantidad de población y de ciudadanía común viviendo en ambas partes, que europeos y latinoamericanos somos la misma familia, que tenemos los mismos valores, las mismas aspiraciones de vida, que adoramos al mismo Dios, aunque no adoremos a ninguno, que tenemos una concepción de las democracias, del Estado, de la separación de poderes, del imperio de la ley, de los partidos políticos, de las aspiraciones de justicia y de bienestar muy comunes. Y esta colaboración, esta importancia es la que verdaderamente cuesta incorporarlo al radar de la política internacional europea. Pero, en fin, esto no quiere decir que el mundo acabe mañana. Yo he dicho antes que tenemos cosas muy importantes por hacer, que muy probablemente Europa, quizás ahora con la nueva administración Biden, puede encontrar una triangulación para hacerse más presente y más fuerte en América Latina. Y creo sinceramente que también ahí, con la nueva administración americana y con esta crisis que proporciona oportunidades, tenemos que convertirlas en oportunidades para situar a América Latina y Europa en el buen camino de dar respuesta a los desafíos que este mundo hostil nos plantea. Muchas gracias, señor Jáuregui, por una gran intervención. Habiendo hecho las tres ponencias, nos gustaría ahora, faltando unos 25 minutos, hacer preguntas al público para poder hacérselas a los ponentes. ¿Tiene el micrófono por ahí? Buenas. Yo quería preguntar, hablando de geopolítica, con el tema de la iniciativa One Belt, One Road y los intereses de China, que cada vez se va haciendo más presente en América Latina, aunque es verdad que está llegando y todavía tanto Europa como Estados Unidos son los grandes inversores de la zona, ¿de qué manera puede alterar China y sus intereses económicos en encontrar en América Latina una fuente de recursos naturales, alterar la relación que tienen los países tanto con Estados Unidos como con Europa, ahora que la conferencia es entre Latinoamérica y Europa? ¿De qué manera el creciente interés chino en Latinoamérica puede alterar esta relación con Europa? ¿Quién quisiera responder? Carlos, Ramón. Carlos. Bien, vamos a ver. China está presente o recrudeció su presencia en América Latina desde comienzos del siglo XXI. Primero, desde una perspectiva comercial, precisamente buscando aprovisionarse de esas materias primas, combustibles, alimentos tan necesarios para su propio crecimiento, minerales. Pero en los últimos años ha cambiado la naturaleza de la relación, no solamente ya es comercio, es también préstamos financieros. Inicialmente estos préstamos se concentraron en Venezuela con un gran factor de riesgo que luego se corrigió. Luego se prestó mucho a Brasil, a Ecuador, a Argentina, y últimamente la relación tiene también una presencia cada vez mayor desde el punto de vista productivo, a partir de una política amplia de fusiones, adquisiciones de empresas. Cada vez China está más presente en distintos países de la región. Hoy es el primero o el segundo socio comercial de prácticamente todos los países latinoamericanos. En menor medida está presente con sus inversiones. Por lo general, las inversiones de Estados Unidos y de la Unión Europea como conjunto son superiores a las de China. Ahora bien,
¿Por qué China ha crecido tanto? Primero porque ofrecía un gran mercado y por lo tanto una gran oportunidad para las exportaciones latinoamericanas, y esto es algo que en un mundo donde cada vez hay más barreras proteccionistas y hay más dificultades se agradece. Esto coincidió entre los años 2004, 2005 hasta 2012, 2014, con el llamado superciclo de las commodities, de las materias primas, que permitió que llegaran grandes cantidades de dinero a los países latinoamericanos y a los gobiernos. Pero la situación actual es diferente. Primero porque el margen de crecimiento de la presencia china no puede ser tan exponencial como al principio, porque ya está en una situación de gran potencial. Y en segundo lugar, porque lo que hasta hace muy poco tiempo era visto por Estados Unidos como una presencia que podía suponer competencia en el mundo económico, hoy tiene un componente geopolítico muy diferente. Y esto hace que, no tanto por un interés económico, que es lo que mueve básicamente a China en la región, sino por un interés político, los Estados Unidos estén dispuestos a frenar el expansionismo chino en América Latina. A la vez que, por su parte, China está dispuesto a expandir su presencia en la región, intentando sacar réditos geopolíticos, y en este sentido, por ejemplo, una de las alternativas precisamente de la ruta y la seda que se ha nombrado es América Latina. Pero lo que vamos a ver a partir de este momento y en los años venideros es una gran presión por parte de los dos gobiernos, tanto de Beijing como de Washington, sobre los gobiernos latinoamericanos para que tomen partido a su favor, para que los apoyen. Y aquí es donde van a empezar los problemas. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en Argentina. Argentina con un gobierno complicado, con una cohabitación no sencilla entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, una vicepresidenta que está claramente orientada o prefiere las alternativas que puedan dar China y Rusia en este momento para el crecimiento económico del país, pero un país, Argentina, que tiene por delante grandes retos financieros, tiene una deuda externa astronómica que refinanciar, entre otros con el Fondo Monetario Internacional, para lo cual el concurso de Estados Unidos es importante. Y hemos visto en las últimas semanas dos decisiones que lo que nos están mostrando precisamente es que este pulso entre Estados Unidos y China no va a ser nada sencillo. Por un lado, estaba por salir una gran licitación pública de varios cientos de millones de dólares para la construcción de una hidrovía en la Argentina, una licitación a la cual varias empresas chinas aspiraban con serias posibilidades de quedarse el contrato, que iba a ser, repito, un contrato leonino e importante. Pero finalmente el gobierno argentino decidió que fuera la OCDE quien se encargara de la gestión del concurso, lo cual me temo que va a alejar sensiblemente a las empresas chinas de poder ir con éxito a la licitación. La otra cuestión era o es la construcción de unas instalaciones militares en Tierra del Fuego, en el extremo sur del continente, donde precisamente se produce el tráfico entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. China ya cuenta desde los tiempos del anterior gobierno de Cristina Kirchner con una base militar de seguimiento satelital en territorio argentino, en la Patagonia, a la cual paradójicamente no pueden ingresar a la instalación ni los militares ni las autoridades políticas argentinas. O sea que es territorio vedado para los naturales del país. Los chinos también aspiraban a controlar la construcción de estas instalaciones, pensando en términos geopolíticos que ante un posible cierre del Canal de Panamá, la alternativa para comunicar
precisamente el Pacífico con el Atlántico, es la ruta del Cabo de Hornos, y estas instalaciones iban a ser decisivas. Bueno, el gobierno argentino también, en las jornadas previas a este debate, pues, ha decidido excluir a los chinos de la construcción de estas instalaciones, lo cual habla de una presencia renovada, de una presión renovada de Estados Unidos. No en vano, precisamente, la autoridad máxima, el jefe militar del Comando Sur, estuvo en Tierra del Fuego discutiendo con las autoridades nacionales probablemente sobre estas cuestiones de las que estamos hablando. Entonces, este tipo de presiones lo vamos a ver reproducidos en prácticamente todos los países de la región. Algunos países van a ser más partidarios o favorables frente a las presiones de Estados Unidos, otros frente a las presiones chinas, pero lo que quiero señalar es que en este momento no hay nada escrito y que el conflicto va a tener distintas resoluciones según los países en cuestión. No va a haber, mucho me temo, ninguna coordinación de políticas exteriores por parte de los gobiernos a fin de tener una posición común frente a este enfrentamiento. Bueno, yo podría añadir solamente a lo que ha dicho Carlos que cuando hablaba antes yo del sándwich, es precisamente esta es la preocupación, ¿no? Que, por ejemplo, grandes batallas tecnológicas del futuro, como el 5G o la inteligencia artificial, etcétera, y sus infraestructuras, al final se van a decidir en función de cuál sea tu socio geopolítico, ¿no? Entonces, América Latina va a estar ahí sometida a esa tensión, como lo está en parte Europa también, ¿eh? Pero en América Latina la debilidad de cada una de las naciones es muchísimo mayor que el conjunto de la Unión Europea. En ese sentido, yo insisto en que la presencia china, y la pregunta va en esa dirección, es una presencia con unas pretensiones geopolíticas muy evidentes que ha ido creciendo, lógicamente, porque su capacidad de compra era enorme, pero también porque su capacidad de inversión se ha hecho mucho mayor en función de la capacidad financiera que tiene China para financiar las inversiones de países cuyos estados tienen dificultad económica para afrontar grandes inversiones. He ahí, por tanto, las dos correcciones que yo querría introducir. Yo creo que América Latina no puede, digamos, quedarse en manos de China, para entendernos. Es una expresión demasiado, digamos, provocativa, pero si hacemos que crezca esta presencia y esta influencia económica, obviamente las dependencias tecnológicas y económicas de China son mucho mayores. Y yo, sinceramente, creo que ese no es el lugar para América Latina. No sé hasta qué punto Estados Unidos, como dice Carlos, va a influir. Bueno, pues no lo sé. Pero también Europa debería de estar en esa carrera. Y lo digo por dos razones. Primera, porque las empresas europeas no son como las empresas chinas. Con perdón. Pero no tiene nada que ver la cultura de una empresa china con la cultura de una empresa europea que tiene un código de principios, de cumplimiento de derechos humanos, de convenciones de la OIT, inclusive de lo que se está llamando ahora el stakeholders capitalism, es decir, la necesidad de involucrar a las empresas junto a los países en su responsabilidad social, en su sostenibilidad. Toda esa cultura, vete y cuéntaselo a un chino. Entonces, yo sinceramente creo que Europa no debe de perder pie en América Latina, por el bien de todos. Y, por tanto, eso implica que hay que asumir también una competencia con los chinos en terrenos en los que no lo hemos hecho hasta la fecha. Por ejemplo, tenemos que financiar grandes inversiones que formen parte de los concursos públicos que los países lancen en relación con toda una serie de infraestructuras que América Latina necesita, infraestructuras físicas, puertos, carreteras, autopistas, ferrocarriles, de infraestructuras tecnológicas en función de la interconectividad que la tecnología nos reclama. Entonces, todo esto nos obliga a incorporar al Banco Europeo de Inversiones y a las finanzas de los propios Estados nacionales
para que acompañen a sus proyectos de concursos de las empresas europeas con mecanismos de financiación que puedan competir con la disponibilidad financiera del Estado chino para financiar obras y luego cobrárselas pues, en función de la energía que producen o de lo que sea, ¿no? Entonces, o del puerto que administran. Entonces, creo que eso nos obliga a cambiar también un poco nuestras propias claves para competir ahí por el bien de una presencia económica y yo diría de una cultura empresarial y social, y si se me apura sindical, que las empresas chinas no tienen. Muchas gracias por las intervenciones. Seguimos con las preguntas. Sí, bueno, yo quería preguntarle a Ana Elena, que bueno, primeramente agradecer su presentación y que está aquí, me ha encantado la verdad. Y creo que, bueno, quería preguntarle, porque supongo que ya sabrá, Madrid en recientes estudios ha sido denominada como la ciudad más contaminada y con una contaminación más alta de Europa. Quería saber qué le diría a personajes como Almeida, que negaba la contaminación, incluso quería acabar con Madrid Central. ¿Qué le diría y qué recomendaciones daría pues, a nivel madrileño? Ya no hablando a nivel nacional, que yo creo que sería un poco más enrevesado, pero a nivel madrileño, ¿qué recomendaciones y qué medidas pondría usted sobre la mesa para intentar acabar con la contaminación que tenemos encima en Madrid? Muchas gracias. Primero, yo no soy quien para darle recomendaciones a nadie aquí en España. Mi papel como embajadora no es eso. Lo que yo ofrezco es el compartir buenas prácticas que han dado algún nivel de resultado en mi país. Y mi país lo que ha hecho es hacer una política para alcanzar la carbono neutralidad, como bien lo decía ahora Ramón, para el año 2050. Alcanzar una política de carbono neutralidad con indicadores claros de medición, con transformaciones desde muchas perspectivas, ¿verdad?, de lo que es la reutilización, el reciclaje, un aire mucho más limpio, en donde las empresas deben de ser mucho menos contaminantes, en donde el consumidor también cada vez es más exigente de no comprarle a empresas que son contaminantes. Hay que ver la crisis reputacional que ha generado en Costa Rica, y sigo hablando exclusivamente de Costa Rica, por ejemplo, el que empresas hagan su vertido de desechos a ríos y contaminen ese río. Eso hace que la gente ya no quiera consumir esos productos. Realmente hay un tema de concienciación que viene desde las generaciones más jóvenes, entendiendo que el planeta es uno solo y que todos tenemos que hacer un esfuerzo para ello. Costa Rica tiene buenas prácticas y tiene malas prácticas. Nosotros somos un país tremendamente contaminante en lo que es el transporte público y el transporte en general, dado que es poco eficiente. A ver, no tenemos, por ejemplo, un metro, que es realmente fenomenal para el transporte masivo de personas. ¿Por qué no tenemos un metro? Bueno, primero porque hemos sido un país que no hemos tenido los recursos para hacerlo, pero también cuando cavas en Costa Rica para hacer los túneles por los cuales debe ir el metro, hay muchísima agua. Entonces, pues realmente ahora estamos apostando a un tren eléctrico en el cual más bien queremos aprender de España en todo el tema del transporte eléctrico. Y hemos venido también haciendo transformaciones en legislación para entender, por ejemplo, que el plástico de un solo uso no debe de estar, que las pajillas, o como no sé si aquí le llaman así, para tomar, en México le dicen popotes, en realidad no lo sé, ¿verdad? No deberíamos de estarlas pidiendo, las plásticas, en las bebidas. Que tenemos que entender el raciocinio del uso del agua, a pesar que es un país en donde llueve mucho, poder utilizar el agua llovida también, por ejemplo, para la descarga de los servicios sanitarios. Es decir, yo creo que hay una serie de políticas públicas las cuales siempre hemos estado absolutamente convencidos, a pesar de ser un país pequeñito en capital,
¿verdad? Pequeñito en tamaño, de poder compartir con otros países, por eso es que nos hemos denominado el laboratorio para entender mejores prácticas después de la grandiosa COP21, que aplaudimos mucho los países que han querido regresar a ella y los países que la han suscrito, entendiendo que hay países mucho más contaminantes que precisamente Costa Rica. Pero ahí creo que podemos aprender en conjunto, pero lo fundamental es generar la conciencia, es decir, todos podemos hacer algo. El que no recicla está causando un daño. El que gasta litros y litros de agua bañándose sin tener conciencia de que le puede estar restando el agua a otras personas, también lo es. Es decir, poco a poco cada uno de nosotros podemos influir en nuestro metro cuadrado y, por supuesto, el tener políticas nacionales de Estado que puedan transitar de quien, independientemente de quién nos gobierne. Nadie sería capaz de llegar y decir voy a echar para atrás lo que es nuestro Plan Nacional de Descarbonización. Por ejemplo, yo no veo nadie en un año electoral que empezará este año para tener elecciones en el 2022 en Costa Rica, no me imagino un candidato o candidata a la presidencia que diga que va a tirar para atrás un Plan Nacional de Descarbonización que está hecho a conciencia. Gracias. Seguimos con las preguntas. Hola, buenas tardes. Quería centrarme en el título de la charla, España, América Latina, comunidad y diferencia. Y claro, cuando se habla de comunidad entre España y América Latina, uno se remonta a 1492 con la conquista española a América. Eso, es decir, la relación de América con España se ha ido heredando tras los siglos, a una especie de paternalismo por parte de Europa y de España hacia los países latinoamericanos. Eso se ve reflejado también en el sistema que tiene tanto Europa como España en dar ayuda, por ejemplo, cuando Zapatero dio no sé cuántas miles de vacunas de gripe A América Latina y las cantidades de recursos a chorro que da Europa a América Latina. Esto también, síntoma de esto, es la pereza que mencionaba antes Ramón Jáuregui, donde decía que cuando una sociedad avanza más que otra en el nivel de que se están proponiendo debates que en Europa se planteaban hace 30 años, se puede ver la diferencia ya no solo a nivel institucional, sino a nivel comunicativo que tienen ambas partes del mundo. Entonces, mi pregunta era, ¿cuál puede ser una buena forma de acabar con esta pereza institucional que puede tener Europa hacia América Latina? Ramón, Carlos. Bueno, sí, yo creo que la aproximación que usted hace a la pregunta es un poco parcial, la relación entre España y América Latina, al igual que también la relación entre Europa y América Latina, pero me voy a centrar primero en la relación entre España y América Latina. Es una relación muy compleja y al mismo tiempo muy extensa y no tiene únicamente sus raíces en 1492 o en el proceso posterior de conquista y colonización. Es una relación que va mucho más allá de lo diplomático, que va mucho más allá de lo económico, va mucho más allá de lo gubernamental y que tiene profundas raíces o nexos sociales, familiares, individuales. Tengamos como ejemplo primero que a partir del siglo XVI, XVII y XVIII, centenares de miles o decenas de miles de españoles fueron a América dentro del esquema del Imperio Español, pero luego en el siglo XIX y en el siglo XX otros tantos de miles de españoles buscaron refugio, bien económico, bien político, en diversos momentos de la historia en territorio americano. Este es el caso, por ejemplo, del exilio republicano en los años 30 y posteriores, pero últimamente, desde los años 70, el flujo migratorio cambió de signo y hoy encontramos en España importantes colonias de inmigrantes latinoamericanos, empezando por colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos y un largo etcétera,
Yo soy un caso de ellos, es decir, yo soy una persona de origen argentino que llegó a España en el año 76. Entonces había algún tipo de inadaptados mentales que nos llamaban sudacas, pero bueno, esto es parte del folclore, pero en líneas generales, si comparamos el comportamiento de la sociedad española con los otros países, pues la situación es muy diferente. Yendo al fondo de la cuestión, es verdad que hay que ver la relación como un todo, pero esta relación es bastante más equilibrada y mucho menos hispanocéntrica de lo que podía haber sido 30 o 40 años atrás. Sí, únicamente para añadir, creo que el testimonio de Carlos es mucho más auténtico que lo que pueda yo decir, pero en el preámbulo de su pregunta hay, digamos, algunas cosas con las que yo personalmente no estoy de acuerdo, ¿no? Creo que Europa, cuando practica cooperación con América Latina, no practica paternalismo. O sea, yo he conocido, pero cientos y cientos de organizaciones, europeas que están operando en América Latina, europeas, españolas, holandesas, alemanas, francesas, defendiendo derechos humanos en Bolivia, en Colombia, defendiendo agricultores, defendiendo sindicatos, defendiendo derechos humanos en cantidad de sitios. Es decir, que eso no es paternalismo, eso es comunicación de valores, de expertise, etc. No digamos ya la cooperación que realiza, yo qué sé, poner placas fotovoltaicas en las casetas de las casuchas de Nicaragua. Es que eso no tiene por qué ser paternalismo. Otra cosa es que la cooperación tenga que ser articulada adecuadamente, que tiene que ser triangular, que tiene que cooperar con la región, que tiene que incorporarse a los elementos, a alianzas público-privadas, en fin, se pueden discutir mil cosas, pero no es paternalismo. Y luego yo creo que, en fin, la pregunta finalmente era ¿cómo podemos hacer para que la pereza no exista tanto? Pero yo creo que hay que concienciar en Europa de lo importante que es América Latina, que ya no hay un océano, solo decir yo, ahí hay un río que nos separa, porque hay un low cost que te permite ir y volver. Bueno, ahora no vamos a ninguna parte, pero antes quiero decir que tenemos una capacidad de comunicación. Bueno, ahora el 9 de junio se va a inaugurar un cable que se ha lanzado desde Lisboa con Salvador de Bahía, un cable de fibra óptica que va a permitir una conexión entre las universidades. ¿Por qué los Erasmus no se hacen más entre latinoamericanos con las universidades europeas? ¿Por qué no hay más presencia de think tanks, de partidos políticos, la homologación de títulos universitarios? En el fondo, esa comunicación la necesitamos. Yo suelo decir que hay mucha superestructura con América Latina, pero hay poca sociedad involucrada. Y en ese sentido todavía hay mucho que hacer en Europa y especialmente en los países más distantes culturalmente de América Latina. Gracias, Carlos y Ramón. Estamos justo sobre el tiempo. Creo que en estas 2 horas hemos podido abordar las grandes cuestiones e incertidumbres que afronta la región y creo que nos podemos dar por satisfechos. Así que quisiera aprovechar para agradecer a los 3 ponentes por acompañarnos. Muchas gracias. Agradecer también al Círculo de Bellas Artes que hace posible esto y a todos los asistentes a nuestra mesa porque nos hace mucha ilusión a los que los hemos organizado. Y bueno, gracias. Tenéis que salir escalonadamente. Ahora os abrirán y bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias. Y hasta la próxima.